Muchas gracias. Luego el viaje de vuelta, lo que vale. ¿Sabes quién es este señor? El jefe de gobierno de Italia. Va con la bandera. You want some? María, ¿me das la mano? ¿Sabéis lo que es el banco de Italia? Anche questa. Anche questa. Eccoci. Prego, prego, anche questa. Para atrás. Un poquito. Muchas gracias, me acompañáis y nos vamos hablando. Ladies, gentlemen, welcome to the Carlos V European Award ceremony. Please take your allocated seat and remain seated at all times. At the end of the ceremony, please follow the instructions of the organization to leave the church.
We also remind you that the use of cameras or mobile phones to make recordings or photographs is forbidden. Thank you very much. Señoras, señores, bienvenidos a la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V. Les rogamos que ocupen el asiento que les ha sido asignado y permanezcan sentados en todo momento. Al finalizar la ceremonia, les rogamos que sigan las indicaciones de la organización para abandonar la iglesia. Asimismo, les recordamos que no está permitido el uso de cámaras o teléfonos móviles para realizar grabaciones ni fotografías. Muchas gracias. Insertion of the word abortion in the press communique, there was a huge. Today, the Italian newspapers' headlines are all over it. I mean, the decision of Russia is so much more important. Make a like.
Buenos días a todos y bienvenidos al monasterio de San Jerónimo de Yuste y a esta solemne ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V, que este año, en su 17ª edición, le ha sido concedido al señor don Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia. Accede a esta iglesia del monasterio de San Jerónimo de Yuste la mesa de honor bajo la presidencia de Su Majestad el Rey y conformada por la presidenta de la Junta de Extremadura, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el ministro de Economía, Comercio y Empresa. Ocupa su lugar de honor el galardonado don Mario Draghi. A continuación, escuchamos en pie el himno de España. Muchas gracias. Majestad, autoridades, señoras y señores, un año más esta comarca extremeña de la Vera nos recibe pletórica de belleza y una primavera más. Volvemos a este monasterio de San Jerónimo de Yuste para la entrega de este Premio Europeo Carlos V. Aquí es donde sentimos que late el corazón de Europa con cada una de las ediciones de un nuevo premio. Y aquí fue el lugar donde hace más de 5 siglos soñó el rey emperador con una Europa unida. Desde entonces, Yuste es uno de estos lugares privilegiados en donde se conserva la memoria europea, una memoria que mantiene viva la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste a lo largo de todo el año con las múltiples actividades que realiza. En estos momentos difíciles y convulsos hace falta lugares para pensar Europa. Y sin duda Yuste es uno de ellos. Y por eso y por todos los valores que defiende, este monasterio se ha hecho merecedor del sello del patrimonio europeo, tanto por su valor simbólico como su papel histórico en la creación de la Europa actual. Toma la palabra, en primer lugar, doña María Guardiola, presidenta del Patronato de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, presidenta del jurado del Premio Europeo Carlos V y presidenta de la Junta de Extremadura. Majestad, profesor Draghi, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
ministro de Economía, Comercio y Empresa, alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, demás autoridades europeas, nacionales y autonómicas, académicos y miembros del patronato de la Fundación Juste, señoras y señores, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Extremadura. Hasta la esperanza tiene su propia arquitectura. La esperanza, es bueno recordarlo, no es una búsqueda tibia, ni es un puerto lejano, ni una obra inconsistente. La esperanza no es un capricho, no es un fenómeno de niebla, es algo mucho más profundo, mucho más riguroso. Es una emoción que enraiza en el corazón mismo de la ciudadanía, una tormenta íntima, un mapa que trazamos en comunidad, un deseo construido generación tras generación, una ilusión viva, colectiva, firme e imparable por el mañana. La esperanza es camino y es destino, es humanidad y es universalidad. Es sentimental, pero también es tangible. Y yo me pregunto, ¿qué es Europa si no esperanza? Esperanza de paz, esperanza de convivencia, esperanza de unión, de justicia, de solidaridad, de lealtad, de escucha. Nadie debe quitarnos este brillo en la mirada, este proyecto compartido, esta institución entre instituciones. Nadie debe cuestionar sus cimientos ni dar la espalda a nuestra cultura. Porque Europa es un faro sin el que nuestros valores se hundirían sin remedio, destrozados por las rocas, víctimas del furioso oleaje de nuestros tiempos. Y hoy aquí celebramos a Europa de la misma forma en la que se celebra el mar, con respeto y con perplejidad. Celebramos un espacio construido para el diálogo y para el progreso. Celebramos los acuerdos y las disensiones. Celebramos la pluralidad y celebramos la permeabilidad de nuestras fronteras. Porque también eso aprendimos de Europa. Todo país se hace grande por sus bienvenidas y no por sus adioses. Europa es un proyecto social, político, económico, cultural y emocional. Extremadura vive con mucho orgullo su enclave dentro de este hermoso mosaico de países y de regiones, de este arco iris de tradiciones, de pasados, de presentes y de futuros. Porque somos la tierra donde Carlos V, uno de los mayores artífices de la actual fisonomía y sentimentalidad europea, vino a preparar su largo viaje hacia la inmortalidad. Lo hizo aquí, en este monasterio de Juste, y emprendió su camino con recogimiento y con sabiduría, y asumió su tiempo y dejó constancia de su legado. Y para su despedida se concienció a la extremeña, con pausa, con sabiduría y con bondad. Son tantos los hombres y las mujeres que han dejado su huella en Europa, en nosotros, en nuestras instituciones, en nuestros códigos, que han puesto rostro y voz a la ejemplaridad. ¿Qué somos sin su esfuerzo? Y qué bien que en vida aplaudamos su trabajo. Por eso, enhorabuena a don Mario Draghi, por este galardón, por este Premio Europeo Carlos V, un reconocimiento a su labor por esta tierra común, por su audacia, por su rigor, por su coraje en momentos muy delicados para la Unión. Hace unos años se hizo célebre una cita del señor Draghi que decía: obedecemos a la ley, no a los políticos. Y no es un desplante a la política, al contrario, es un reconocimiento a su función. Porque nuestra convivencia, nuestros municipios, nuestras regiones, nuestros estados y nuestras uniones de estados se construyen sobre la palabra. Y de esa palabra, que es la norma, que es la voluntad de un pueblo, de esa tinta que enlaza nuestras vidas en un perfecto equilibrio, surge la representatividad. Esa responsabilidad de convertirnos en voz de millones de personas, de atender sus reclamaciones y de conseguir un futuro mejor.
Ningún político que haya querido ser más importante que la ley ha sido respetado por su pueblo. Aquí han estado Jacques Delors, Angela Merkel, Felipe González, Mikhail Gorbachev, Helmut Kohl, Antonio Guterres, servidores públicos que ni renunciaron a sus ideales ni abandonaron a los ciudadanos. Vivimos tiempos exigentes. La guerra se extiende sobre Europa y Oriente Medio como una herida que no cierra, como el recuerdo amargo de los viejos días. Europa tiene un desafío frente a sí que debe solucionar con entereza y cohesión. Como escribió Antonio Machado, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Esa rama verde y rotunda que crece de aquello que parece devastado. Eso es la esperanza. ¿Y qué es Europa sino esperanza? Ejemplos como el de Mario Draghi son los que hacen fundamental este espacio de convivencia y de desarrollo que es la Unión Europea y todos sus Estados miembros. También entidades como la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, que protegen nuestra memoria y marcan la ruta hacia nuestro mañana. Y no quiero cerrar mi intervención sin mencionar a Su Majestad el Rey Felipe VI, que dentro de apenas 5 días cumplirá sus 10 años de reinado. La Corona de España siempre ha ayudado a consolidar la posición de nuestro país en el contexto europeo. Ha encarnado nuestros valores, ha defendido nuestras aspiraciones y ha representado nuestros anhelos. Extremadura fue, es y será leal a la Constitución, a la monarquía española y a Su Majestad el Rey Felipe VI. Creo en un mañana mejor. Creo en un mañana donde la unión venza a la diferencia y la verdad venza a la mentira. Creo en un mañana donde la inclusión y el respeto marquen nuestra convivencia. Creo en un mañana donde la igualdad no sea matizada, un mañana de progreso, de oportunidades y de luz para Extremadura, mi región, y para España, mi país. Creo en un mañana donde Europa sea el viento y las velas sean nuestra esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Presidenta, y gracias por recibirnos tan bien en esta tierra extremeña. Uno de los padres de Europa, Jean Monnet, dijo en 1976 que si tuviera que empezar por algo, empezaría por la cultura. Quizá porque la cultura no entiende ni de barreras ni de fronteras y porque es universal y es eterna, como la música que vamos a escuchar a continuación de la mano del cuarteto de cuerda de la Orquesta de Extremadura, acompañado por la soprano Delia Agúndez, que van a interpretar Ay, que me abrazo de amor en la llama, del compositor Sebastián Durán, que es una de las figuras más sobresalientes de la música barroca de España. Celestes incendios
El Premio Europeo Carlos V lleva asociadas las becas de investigación y movilidad en estudios europeos dirigidas a jóvenes investigadores que se encuentran preparando su doctorado y que se ocupan de la historia, de la memoria y también de la integración europea desde una temática elegida por los premiados de cada edición y también desde puntos de vista múltiples. Uno de estos becados, cada uno de estos becados entran a formar parte de la red alumni de la Fundación Juste, que se creó para facilitar el intercambio de proyectos y de información en temas europeos y cuyos integrantes trabajan en las principales universidades y centros de investigación del mundo. Uno de estos becados, el año en el que se premió a don Marcelino Oreja, fue Matteo Larufa, doctor en Política por la Universidad Internacional Libre Guido Carli de Roma, miembro visitante de la Universidad de Harvard y de la Universidad Humboldt de Berlín. En la actualidad es jefe de la Oficina de Presupuesto y Asuntos Económicos del Servicio de Investigación de la Cámara de Diputados del Parlamento italiano. El doctor Matteo Larufa, alumni de Juste, tiene la palabra. Maestad, profesor Draghi, presidenta de la Junta de Extremadura, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ministros, autoridades, damas y caballeros, buenos días. Me alegra estar de vuelta en España, un país que amo profundamente, donde viví durante un verano en mis años universitarios y donde regresé muchas veces y espero poder volver. Es un gran honor formar parte de esta ceremonia que continúa la tradición de valorar a personas e ideas que inspiran el progreso europeo, manteniendo viva la herencia de las generaciones anteriores e invirtiendo en la mejora del conocimiento y la conciencia para las generaciones futuras. Desde Carlos V hasta ahora, y sobre todo desde 1992, cuando se creó la Fundación Academia Europea de Juste, este lugar único e histórico ha sido uno de los símbolos de la cultura de Europa. Desidero ringraziare l'Accademia Europea e Iberoamericana di Juste per questo invito. Torno con piacere in questo luogo straordinario dove nel 2019 ho discusso la mia ricerca sulle difese istituzionali della democrazia al seminario della borsa di studio Carlo V Marcelino Oreja, insieme ad altri ricercatori, accademici e a don Marcelino Oreja. I would like to thank you, don Marcelino, for the words of wisdom that you share with las all of palabras de us sabiduría que and compartió for the con todos extraordinary nosotros effort y su to promote extraordinario diplomacy esfuerzo and por promover la cooperation for the diplomacia common y la European cooperación interest. para el interés común europeo. In a few words, that seminar En was a pocas turning palabras, point for me. ese seminario fue un It was punto de the last inflexión of para mí. several international Fue la academic última de varias iniciativas académicas culminated internacionales here que some months culminaron before aquí, my scholarly algunos work meses antes de que mi would trabajo come to an académico end llegara a su with the fin doctoral con la dissertation defensa de mi plan. tesis doctoral. That is why this Por place eso, brings este back lugar me trae wonderful maravillosos memories recuerdos from a previous de una phase of my fase life anterior de mi vida that ended when I que decided terminó to put cuando my decidí poner skills mis habilidades to al public servicio service público as parliamentary counsel como of consejero the Italian parlamentario Chamber de of la Cámara de Diputados de Italia. As alumnus of Juste, I would like to Como recall the antiguo alumno de purpose of Juste, the me gustaría research that recordar became the el central propósito de la part of my investigación que se PhD convirtió en la parte dissertation. central de mi disertación The doctoral. paper tried to answer the Este following trabajo intentó questions. responder a las siguientes Why do preguntas. democratic institutional ¿Por qué los sistemas systems react institucionales differently, democráticos reaccionan de manera diferente, collapsing or surviving colapsando o in sobreviviendo phases a of fases de instability? inestabilidad? More broadly speaking, Y, en why términos can más some generales, ¿por qué algunas democracias cope with pueden crisis afrontar las better crisis than mejor que others? otras? Well, before my research, Antes de mi Aristotle posed a investigación, crucial question Aristóteles starting planteó this una debate. pregunta crucial iniciando When este he debate, asked, on what cuando preguntó, principles
¿Con qué principios deberíamos decir que un Estado ha retenido su identidad o, por el contrario, podemos decir que la ha perdido y se ha convertido en otro Estado diferente? De hecho, mi investigación exploró esta importante área gris al centrarse en las instituciones que definen los criterios esenciales de un orden político democrático. A través de casos concretos que van desde el estudio de algunas tendencias sociales y económicas, esta investigación trazó un escenario de las principales causas de la crisis democrática en términos de desafección de los ciudadanos, capacidad de respuesta de las políticas y desviación de las fuentes tradicionales de legitimización. Por ejemplo, al centrarse en la variedad de pruebas ofrecidas por estudios seminales como el de la distribución de ingresos en el periodo de la globalización y la reducción de las clases medias. También fue la oportunidad de profundizar en otros temas relevantes, como el planteado por el primer ganador del premio Carlos V, Jacques Delors, quien se interesó por la tensión entre el gobierno por reglas y el gobierno por política. Pasando de las causas a los efectos observados en varias democracias, fue posible elaborar una agenda de investigación refinada sobre cómo funcionan las democracias y cómo se enfrentan a las crisis. En ese marco analítico, las defensas institucionales fueron consideradas instrumentos clave para preservar la integridad constitucional y la identidad política de las democracias europeas. Más concretamente, responder a esas preguntas me llevó a desarrollar un índice con el fin de supervisar la capacidad que tienen los regímenes democráticos para enfrentarse a las fases de inestabilidad, para asegurar el florecimiento de los derechos de los ciudadanos y, asimismo, el libre ejercicio de las funciones políticas que dan forma de gobierno a los regímenes democráticos. El índice tenía el objeto innovador de observar la democracia como un sistema donde ninguna institución ocupa una posición claramente dominante como gobernanza de reglas, derechos y contrapoderes. Mide el equilibrio de poderes entre la mayoría y la oposición en las principales decisiones políticas e interacciones que involucran al gobierno y al Parlamento, la independencia del Poder Judicial y otras instituciones autónomas y, finalmente, el grado de enraizamiento constitucional. Dentro del amplio conjunto de variables supervisadas por el índice, el papel de los parlamentos tiene una importancia destacada, ya que son las únicas instituciones donde la mayoría y la minoría, gobierno y oposición, se reúnen diariamente, llevando a coexistir puntos de vista opuestos, diferentes derechos y valores. En los parlamentos, el principio dual de derechos de las minorías, regla de la mayoría, encuentra su realización continua. Los parlamentos democráticos pueden, por lo tanto, ser la máxima expresión del arte de asociar las diferencias que estructuran la pluralidad de nuestras sociedades, haciendo realidad la moderna idea de autogobierno estudiada por Alexis de Tocqueville. En este nivel de conexión entre los entornos institucionales, tanto formales como informales, y las funciones políticas desde la participación ciudadana hasta las decisiones, es donde se pueden encontrar las condiciones para avanzar o retroceder. Así es como la democracia puede tener más posibilidades de florecer. Aunque nadie puede afirmar con absoluta certeza que los factores institucionales siempre serán suficientes para garantizar la perdurabilidad de la democracia, el argumento central y la evidencia de mi investigación apoyan la idea de que solo las democracias con altos niveles de defensas institucionales pueden mantenerse totalmente leales a sus principios y promover normas que hagan justicia a los derechos de la persona. Finalmente, antes de ceder la palabra al resto de los oradores, quiero felicitar al profesor Draghi por este premio y quiero agradecerle por haber sacado a la Unión Europea de su gran crisis económica, también por fomentar el equilibrio entre las responsabilidades por haber sacado a la Unión Europea de la gran crisis, por fomentar el equilibrio de responsabilidades y por fortalecer la idea de que la comunidad económica no es un fin en sí misma, sino que debe estar acompañada por una sociedad civil común, capaz de expresar formas de progreso y prosperidad para todo el mundo. Invirtiendo en esta conexión con las nuevas generaciones con el fin de mejorar la unidad europea. Europa encontrará en lugares como estos que no son monumentos dedicados solo al pasado, sino también proyectados al futuro,
este sentimiento de pertenencia que será su alma en los años venideros. Muchas gracias. Thank you. Grazie mille. Muchas gracias, doctor Larufa, por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros y también por enseñarnos el papel que puede y que debe jugar la juventud en Europa. Y también por ser un embajador de Yuste al ser miembro de la Red Euroiberoamericana de Alumni de aquí, de Yuste. Decía Antonio Vivaldi que la música es el lenguaje del alma. Y las notas de este maravilloso compositor y violinista italiano nos llegan con Canta in Prato, que interpreta el cuarteto de cuerda de la Orquesta de Extremadura, acompañado de nuevo con la soprano Delia Agúndez. Thank you.
Entre las actividades de la Fundación Juste destaca este premio, el Premio Europeo Carlos V, con el que se quiere reconocer la labor de personas, de instituciones y de iniciativas que han contribuido a la construcción del proyecto europeo y a engrandecer los valores que lo sostienen y que lo elevan. Son ya 17 ediciones las que cumple este galardón, que ha sido concedido a diferentes personalidades que han destacado por su trabajo en pos de una Europa mejor. Este año, el jurado, conformado por reconocidas personalidades europeas e iberoamericanas, ha decidido otorgar el Premio Europeo Carlos V a don Mario Draghi. El jurado ha considerado que su liderazgo al frente del Banco Central Europeo permitió afrontar una de las mayores crisis que ha vivido la Unión Europea desde su creación, con medidas contundentes y arriesgadas que lograron, en plena recesión de la economía europea, mantener la fortaleza del euro y la autonomía del Banco Central Europeo, así como salvar la moneda única, permitiendo que Europa saliera reforzada de dicha crisis. Todo ello le hace merecedor del Premio Europeo Carlos V en su 17ª edición. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Su Majestad el Rey hace entrega del Premio Europeo Carlos V al señor don Mario Draghi. Your Majesty, President of the Regional Government of Extremadura, President of the Assembly Presidenta of de la Asamblea de Extremadura, President of the Board of Trustees Presidenta of del the European and Patronato de la Fundación American Academia Academy of Europea Juste e Iberoamericana de Juste, Minister of Foreign Affairs, Ministro de Asuntos European Exteriores, Union and Cooperation, Unión Europea y Cooperación, Minister of Economy, Ministro Trade and de Business, Economía, Comercio y Empresa, High Representative of the Alto European Representante Union de la for Unión Foreign Europea Affairs para and Asuntos Security Exteriores y Policy, Política and de Vice Seguridad President of y the Vicepresidente European de la Comisión Europea, Ambassadors, embajadores y Vice embajadoras, President of the European Central Bank, vicepresidente del Banco Central Bishop Europeo, of Plasencia, obispo and friars de Plasencia y of the monjes monastery community, de la comunidad monacal, academics, académicos y académicas, autoridades, honored guests, distinguidos, and friends. invitados e invitadas y amigos y amigas. I would like to Me gustaría begin by empezar thanking dando las gracias a Su Majestad el Rey Felipe VI for all this ceremony and por everybody who's esta contributed ceremonia to this ceremony, y por todo el mundo and que ha especially this contribuido a ella. last piece Y sobre about, todo it was really moving, por I ese have to vídeo say. que I ha want sido to thank tan you all for emotivo. this. Tengo que decir muchísimas gracias a This todos. is a fantastic ceremony. You know, Es we una used to say, ceremonia maravillosa. when we want to indicate a fantastic Siempre decimos que hospitality, cuando we queremos say that's agradecer una Spanish hospitalidad hospitality. fantástica, And decimos that's que es so true. hospitalidad española, y es cierto. Es para mí un gran honor recibir el Premio Europeo Carlos V y además en este ambiente histórico. Este monasterio, el lugar de descanso final de Carlos V, se remonta a la larga y rica historia de Europa, así como al proceso de siglos de construcción de la unidad europea. A lo largo de los años, nuestro continente se ha hecho mayor, más viejo, más rico y más cercano, con un mercado único de 445 millones de consumidores. Pero hoy nos enfrentamos a asuntos fundamentales acerca de nuestro futuro. A medida que nuestras sociedades envejecen, las exigencias sobre nuestro modelo social también aumentan y al mismo tiempo, y esto ya lo dije también al principio, lo digo ya desde el principio, perdón, para que los europeos mantengan altos niveles de protección social y redistribución, hay muchas cosas no negociables. Tenemos que darnos cuenta de las nuevas necesidades, ajustarnos a rápidos cambios tecnológicos, al aumento
de la capacidad de defensa y a la transición verde. Y mientras tanto, el paradigma anterior, que ha mantenido nuestros objetivos compartidos, está desapareciendo. La era del gas importado de Rusia y de un comercio mundial abierto está desapareciendo. Así que si queremos hacer frente a todos estos cambios, tenemos que crecer más rápido y mejor. Y la principal manera de conseguir un crecimiento más rápido es mediante el aumento de la productividad. El crecimiento de la productividad europea lleva ralentizándose ya un tiempo, o mucho tiempo. Desde principios de los años 2000, el PIB per cápita, PPA, es decir, paridad de poder adquisitivo ajustado a precios internos, ha sido un tercio inferior al de Estados Unidos y más o menos un 70% de esa diferencia se debe a una menor productividad. La diferencia en el crecimiento productivo entre ambas economías se debe sobre todo al sector tecnológico y a la digitalización en general. Si excluyéramos el sector tecnológico, la productividad de la Unión Europea en los últimos 20 años estaría al nivel de los Estados Unidos. Pero esa brecha puede ser incluso mayor con el rápido desarrollo y la rápida difusión de la inteligencia artificial. En torno al 70% de los modelos de IA fundacionales se están desarrollando en Estados Unidos y tan solo 3 empresas estadounidenses suponen el 65% del mercado global de computación en la nube. Así que necesitamos varias acciones, varias políticas para empezar a cerrar esa brecha. En primer lugar, tenemos que reducir el precio de la energía. Los usuarios industriales de energía en Europa se están enfrentando a una gran desventaja competitiva en comparación con sus homólogos estadounidenses. Y no solo estadounidenses, ya que los precios aquí son 2 o 3 veces mayores. Los precios de la electricidad. Esta diferencia de precios se debe básicamente a lo que estamos tardando en instalar nuevas capacidades de energía limpia y a la falta de recursos naturales, así como a nuestra limitación del poder de negociación colectiva, a pesar de ser los mayores compradores de gas natural del mundo. Pero también se debe a problemas fundamentales con nuestro mercado energético interno. Tenemos inversiones en infraestructura lentas y subóptimas, tanto en energía renovable como en la red eléctrica. Y ese infradesarrollo de la red eléctrica significa que no podemos satisfacer la demanda energética aunque tengamos excedentes en partes de la Unión Europea. Tenemos reglas de mercado que no desvinculan completamente el precio de la energía renovable y nuclear de los precios de combustibles fósiles más volátiles y más altos. Por lo tanto, las industrias y las viviendas no pueden aprovechar todos los beneficios de la energía limpia en sus facturas de la luz. Y a lo largo del tiempo, los impuestos a la energía se han convertido en una fuente importante de ingresos presupuestarios, pero también contribuyen a que aumenten los precios al consumo. Estos elevados precios están haciendo que baje la inversión en Europa. El año pasado, en torno al 60% de las empresas europeas manifestaban que los precios de la energía eran un impedimento principal para invertir, más de un 20% más que lo que decían las empresas de Estados Unidos. También además son un obstáculo para que la producción sea más digital, porque la inteligencia artificial consume muchísima energía. La Agencia Internacional de la Energía prevé que la electricidad consumida por los centros de datos se duplicará en todo el mundo para 2026. Es decir, de aquí a 2 años. Ese aumento equivale más o menos a toda la demanda de electricidad de Alemania. Así que tengamos más productividad depende de construir un mercado energético genuinamente europeo.
Y a continuación tenemos que repensar el entorno innovador de Europa, porque en porcentaje del PIB las firmas europeas se gastan la mitad de lo que se gastan sus homólogas estadounidenses en investigación e innovación. Y eso crea una diferencia de inversión de unos 270.000 millones de euros cada año. El paso de la inversión fundamental a la comercialización de ideas también es menor. No hay clústeres de innovación europeos en el top 10 global y nuestras universidades sufren para retener talento superior. Así que la Unión Europea tiene que repensar y establecer la investigación y desarrollo como prioridad colectiva. Puede haber un proyecto común que tenga que incluir más apoyo a la inversión fundamental, centrada en la excelencia académica, con más orientación en la innovación disruptiva y una mayor capacidad de apoyo a las startups para ayudarlas a crecer. También tenemos que crear las condiciones para la innovación para que se difundan más rápido a través de la economía. Y aquí los factores claves son permitir que las firmas europeas alcancen una escala óptima para que tengan la capacidad de invertir en nuevas tecnologías y también aportar reciclaje profesional a los trabajadores europeos para que puedan dominar esa tecnología. Pero alcanzar esa escala exige eliminar las barreras que quedan para la actividad transfronteriza dentro del mercado único, especialmente las que obstaculizan la difusión digital. Como ejemplo, la computación en la nube en la administración pública tiene que tener un marco normativo único. Y la política sobre la competencia tiene que facilitar ese alcance de esa escala, incorporando criterios de innovación y resiliencia alineados con el contexto cambiante del mercado y el contexto geopolítico. Pero tenemos que evitar al mismo tiempo un exceso de concentración de mercado que aumente los precios para los consumidores y baje la calidad del servicio. Al mismo tiempo, el reciclaje profesional de nuestros trabajadores requiere reforzar la educación y los sistemas de formación, fomentar el aprendizaje de adultos y facilitando la entrada de trabajadores cualificados de fuera de la Unión Europea. El ejemplo de Suecia es muy interesante. Suecia tiene un sector tecnológico que es más del doble de productivo que la media de la Unión Europea. Así que no es la economía, es el doble de productivo de la media de la Unión Europea. Y eso demuestra que tener un fuerte modelo social y tener un fuerte progreso tecnológico no son solo compatibles, sino que además se autorrefuerzan si se centran en la reformación, el reciclaje profesional y las cualificaciones. Así que financiar estas nuevas necesidades de inversión, claro que será un reto y eso nos hace tener que repensar cómo desplegar capital público y privado. En comparación con Estados Unidos, el hecho de no tener un presupuesto federal nos sitúa en situación de desventaja. Por ejemplo, la I+D de financiación pública tiene un porcentaje similar del PIB en ambas regiones, entre el 0,7 y el 0,8%. Pero en los Estados Unidos la gran mayoría del gasto se hace a nivel federal. Así que los fondos públicos se dedican de forma muy eficiente a las prioridades nacionales. En Europa, por el contrario, los instrumentos de financiación están divididos entre el nivel europeo y los niveles nacionales. Solo una décima parte de nuestro gasto en I+D se hace a nivel europeo. Y hay poca priorización y coordinación. La toma de decisiones sobre proyectos comunes normalmente exige un largo proceso legislativo con muchos países que pueden vetarlo por el camino. Al mismo tiempo, las sucesivas capas de regulaciones han creado una carga
para la inversión a largo plazo, como dicen el 61% de las empresas europeas. Así que queda mucho margen de mejora, simplemente estableciendo prioridades más claras, simplificando la normativa y coordinando mejor los diferentes instrumentos financieros. Dicho esto, incluso para que el gasto público sea más eficaz, o simplemente hacer el gasto público más eficaz, no va a ser suficiente, porque las necesidades de financiación para las transiciones verdes y digitales son enormes y hay poco espacio fiscal en Europa. Así que vamos a tener que acudir al sector privado. Así que para eso tenemos que movilizar también ahorro privado a una escala sin precedentes que va mucho más allá de lo que puede dar el sector bancario actualmente. La principal manera de reunir los fondos necesarios será mejorando nuestros mercados de capital de riesgo, renta variable y bonos, y utilizándolos más. Y en áreas en las que la inversión pública tiene muchos multiplicadores, como por ejemplo el gasto en red eléctrica y en I+D, la emisión de más deuda pública probablemente se financie sola. Simplificar los proyectos europeos de interés común y expandir su alcance va a hacer de esto una herramienta de éxito para aumentar la inversión en áreas críticas. En cuanto a la financiación común para la Unión Europea, ya sabéis lo que pienso, no lo voy a repetir. Vamos a sacar beneficios enormes si utilizamos financiación común. Pero esto ya lo he dicho muchísimas veces. El paradigma que nos aportó prosperidad en el pasado estaba diseñado para un mundo de estabilidad geopolítica, lo que significa que las consideraciones de seguridad nacionales tenían un papel pequeño en las decisiones económicas. Pero ahora las relaciones geopolíticas están empeorando. Este cambio exige que Europa tome un enfoque fundamentalmente diferente sobre su capacidad industrial en sectores estratégicos como la defensa, el espacio, los minerales críticos y también algunos componentes farmacéuticos, lo cual también nos obliga a reducir nuestra dependencia de países en los que ya no podemos confiar. Lo primero que necesitamos, por tanto, es una evaluación común de los riesgos geopolíticos a los que nos enfrentamos, compartida por todos los Estados miembros para que guíe nuestra respuesta común. Y sé que no es un requisito menor, pero es necesario. Después necesitaremos desarrollar una verdadera política económica exterior, como se llama ahora, un arte de gobernar así, que coordine los acuerdos de comercio preferentes y la inversión directa con los países ricos en recursos, con la acumulación de reservas en áreas críticas selectas y la creación de alianzas industriales para garantizar la cadena de suministro de tecnologías claves. Para los sectores estratégicos, las mismas medidas que ya he descrito relacionadas con la innovación, la escala y las cualificaciones nos ayudarán especialmente. Pero como algunos de estos sectores vienen de años y años de infrainversión, va a ser necesario también un enfoque coordinado para la demanda. Para que las empresas intensifiquen la inversión y aumenten sus capacidades, Europa no solo tendrá que aumentar el nivel de demanda mediante un mayor gasto, sino que también tendrá que garantizar que se concentre dentro de nuestras fronteras y que sea agregada a nivel de la Unión Europea. La forma más eficiente de generar esta demanda sería mediante el aumento del gasto europeo común. Pero si no hay un enfoque así descentralizado, podemos conseguir ya mucho coordinando las políticas de compras públicas de forma más estrecha y aplicando requisitos de contenido local más explícitos para los productos y componentes producidos dentro de la Unión.
Esta concentración y agregación de la demanda también aumentará la eficacia del gasto público, reduciendo la duplicación y aumentando la interoperabilidad, especialmente de equipo militar. Y se pondrá a nivel de las políticas de nuestros rivales geopolíticos. El paradigma que nos ha aportado prosperidad en el pasado también existía en un mundo en el que el comercio mundial se debía a reglas multilaterales, pero ahora estas reglas cada vez son menos vinculantes. Cada vez menos. Las mayores economías están cada vez más operando de forma unilateral. Nosotros no queremos ser proteccionistas en Europa, pero tampoco podemos ser pasivos si las acciones de los demás amenazan a nuestra prosperidad. Incluso las últimas decisiones de los Estados Unidos de imponer aranceles a China tienen consecuencias para nuestra economía, porque redirigen las exportaciones. El reto al que nos enfrentamos es que, en comparación con Estados Unidos, somos más vulnerables tanto a la inacción en materia de comercio como a las represalias si actuamos. El sector productivo en Europa da empleo a 2,5 veces más personas que el mismo sector en Estados Unidos, y más de un tercio de nuestro PIB de fabricación está absorbido fuera de la Unión Europea en comparación con solo una quinta parte en Estados Unidos. Sin embargo, también nos enfrentamos a una oleada de importaciones chinas más baratas y a veces tecnológicamente más avanzadas. Para 2030, como muy tarde, la capacidad anual de fabricación de China de energía solar fotovoltaica se espera que duplique el nivel de la demanda global. Y en cuanto a celdas de batería, estará al menos al mismo nivel de la demanda global. Mientras este increíble crecimiento de la oferta sea un resultado de genuinas mejoras de la productividad y de la innovación, está bien. Es bueno para Europa, pero existen pruebas de que parte del progreso de China se debe a cuantiosas subvenciones a los costes, a protección al comercio y a la supresión de la demanda. Y eso creará menos tasas de empleo en nuestra economía. Según un cálculo conservador, en 2019 China gastó más o menos 3 veces más en política industrial que Alemania y Francia en cuanto a porcentaje del PIB. Y en dólares, en PPA, paridad de poder adquisitivo, se gastó más o menos 10 veces más que ambos países juntos. Como parte de esta estrategia industrial general, el incremento salarial de China no está al nivel del crecimiento de la productividad a lo largo del tiempo, mientras que las tasas de ahorro sí que siguen siendo altas. Así que el consumo de los hogares es solamente de un 44% del PIB. La primera respuesta europea a este cambio de las reglas comerciales del mundo debería ser esforzarse por reparar el daño hecho al orden del comercio internacional lo más posible y fomentar que todos los socios que lo deseen vuelvan a asumir ese comercio basado en reglas. No estoy seguro de que todo el mundo quiera bailar a nuestro son. Pero bueno, la segunda respuesta sería fomentar la llegada de inversión extranjera directa para que esos trabajos relacionados con la producción y la fabricación sigan estando en Europa. Y la tercera respuesta debería ser utilizar subvenciones, subsidios y aranceles para compensar las ventajas injustas creadas por políticas industriales y devaluaciones de las tasas de cambio reales que están haciendo otros países. Pero si nos embarcamos en esto, tiene que ser como parte de un enfoque general, pragmático,
cauto y sistemático. Porque el uso de aranceles y subsidios tiene que basarse en principios, tiene que ser coherente con la maximización de nuestro crecimiento de productividad. Es decir, que tenemos que distinguir la innovación real de las mejoras de la productividad en el extranjero, de la competencia desleal y de la supresión de la demanda. Porque esto debería evitar crear incentivos perversos que minen a la industria europea. Los aranceles, por tanto, tienen que evaluarse sistemáticamente en todas las fases de la producción y tienen que ser compatibles con los incentivos para no producir una deslocalización de industrias. Los aranceles tienen que estar, por supuesto, equilibrados con los intereses de los consumidores. Puede haber algunas industrias, algunos sectores en que los productores domésticos se hayan quedado muy atrás. Y si las importaciones son más caras, van a provocarles un lastre a la economía. Será un informe para la presidenta de la Comisión Europea que esbozará una política industrial europea que cumpla con los objetivos centrales de los ciudadanos europeos. Para crear una política industrial que busque sobre todo aumentar la productividad, mantener la competitividad de nuestros sectores en el mundo y también la competencia dentro de Europa. Querrá continuar la descarbonización de nuestra economía de manera que produzca una reducción de los precios de la energía y una mayor seguridad energética. Buscará reorientar nuestra economía en un mundo cada vez menos estable, sobre todo desarrollando una capacidad industrial de defensa y una política de comercio que estén al nivel de nuestras necesidades geopolíticas y cada vez reduzca las dependencias geopolíticas de países en los que ya no podemos confiar. He dicho al principio de mi intervención que mantener unos niveles altos de protección social y redistribución no es negociable. En mi conclusión, quiero dejar claro de nuevo que la lucha contra la exclusión social será la base, no solo para conservar los valores de equidad social de nuestra Unión, sino también para que nuestro viaje para este camino, para crear una sociedad más tecnológica, tenga éxito. La mayor fuente de desigualdad de renta siempre ha sido el desempleo. Históricamente, las políticas macroeconómicas, si están bien diseñadas, han sido la respuesta a esto. Actualmente, y de forma más general, las políticas del mercado de trabajo, junto con una buena respuesta a la competencia desleal que viene de fuera, siguen siendo esenciales. Y esta política industrial también complementará nuestro sistema de seguridad social como base para la inclusión social en un momento de profundo cambio tecnológico. Las decisiones que exigirán estas políticas serán urgentes, porque el ritmo de cambio tecnológico y de cambio climático está acelerándose. Estamos cada vez más expuestos a un deterioro de las relaciones internacionales. Estas decisiones también serán importantes a nivel político y financiero y quizás requieran también un grado de cooperación y coordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea no visto hasta ahora. Actualmente este paso parece abrumador, pero aún así confío en que tendremos la determinación, la responsabilidad y la solidaridad de darlo para defender nuestro empleo, nuestro clima, nuestros valores de equidad social y de inclusión y nuestra independencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por sus palabras y enhorabuena, señor Draghi. Para finalizar este solemne acto, hace uso de la palabra Su Majestad el Rey. Presidenta de la Junta de Extremadura y de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, embajadores, Obispo de Plasencia y frailes de la comunidad del monasterio, académicos, autoridades, señoras y señores, Presidente Draghi, Premio Carlos V, enhorabuena. Quisiera agradecer en primer lugar las palabras de la Presidenta, su bienvenida y su afecto y cordialidad, y como Presidenta de la Academia también estrenándose en este acto. Y también el testimonio del doctor Matteo Larufa, que ha sido un fiel testimonio como antiguo alumni de la Academia y que sin duda nos aporta la importancia de la educación, de la formación, para generar buenos líderes y también buenas tripulaciones que nos sepan llevar a buen puerto. Señoras y señores, el pasado 9 de mayo celebramos el Día de Europa, la paz y unidad en Europa. Así se acordó en recuerdo de la Declaración Schuman de 1950, primer impulso político o propuesta para sustanciar la idea de lo que hoy representa la Unión Europea. El año que viene conmemoraremos el 75 aniversario de aquella declaración. El 9 de este mes de junio se celebraron elecciones al Parlamento Europeo, único parlamento supranacional del mundo con capacidad legislativa vinculante y elección directa de sus miembros entre la población de los Estados que componen la Unión. Y hoy celebramos este premio europeo con el nombre del gran rey emperador Carlos V, que tanto vivió y sintió una Europa, como también su proyección atlántica y al mundo. Para ello nos alegra regresar una vez más a esta querida tierra extremeña, que lo alojó en sus últimos días, que ha sabido asumir y aunar esa identidad europea y vocación iberoamericana, conjunción que le imprime un carácter especial de tierra abierta, solidaria, orgullosa de su pasado y comprometida con el futuro que está construyendo. Volvemos, en fin, a Yuste, uno de los lugares clave de la historia de España, de Europa y del mundo, para celebrar y reconocer a personas e instituciones que con su labor contribuyen al engrandecimiento de Europa, de sus valores y de todo lo que estos representan, no solo para Europa. La Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste trabaja para que siga siendo así, para que desde aquí, desde un pequeño enclave de Europa, se siga pensando y debatiendo sobre el mejor proyecto que construimos los europeos, y en ello seguimos, desde la mitad del siglo pasado. Hoy, en esta ceremonia, no podemos dejar de recordar al hombre que recibió hace casi 30 años el primer premio europeo, Carlos V, Jacques Delors, fallecido el pasado de diciembre y quien siempre mantuvo una extensa y fructífera relación con esta fundación de Yuste hasta sus últimos días como miembro del jurado de este premio y patrono de la fundación. Delors, el arquitecto visionario que ayudó a construir una Europa con alma y que sentó las bases de algunos de los logros más destacados del proyecto europeo, en este mismo lugar, en junio de 1995, preguntó en su discurso si seríamos capaces de dar vida a lo que significa ser europeos y lo bastante humildes
para dialogar con el mundo y mantener la vocación universal de Europa. Delors terminó su intervención en Yuste diciendo, y cito textualmente, que la historia nos juzgará según las respuestas que ofrezcamos a estas dos preguntas capitales y las generaciones venideras no nos perdonarán haberle fallado al espíritu y haber carecido de voluntad. Y seguía diciendo, solo saldremos adelante con las obras del espíritu y el impulso moral que han guiado siempre a los mensajeros y artesanos de la paz, de la libertad y de la solidaridad. Un mensaje que invita a la reflexión y también a la acción. Precisamente el galardonado de esta edición es un artesano de obras y tejedor de consensos, Mario Draghi, un europeo europeísta, un europeísta europeo, un hombre que desde la presidencia del Banco Central Europeo supo afrontar con enorme valentía una de las mayores crisis que ha vivido la Unión, poniendo en marcha una serie de medidas contundentes y sin precedentes que lograron, en plena recesión, mantener la fortaleza del euro y la autonomía del Banco Central Europeo. El jurado ha destacado igualmente la manera ejemplar con la que ha promovido los principios éticos europeos como ejes centrales de la gobernanza económica, destacando su extraordinaria capacidad, previsión y diálogo al servicio de una Europa unida, así como su atención por la juventud como garante del futuro de Europa, cometidos que van más allá del ámbito estrictamente económico. Meriti questi che gli sono valsi l'assegnazione del premio europeo Carlo V, giunto alla sua 17ª edizione. Congratulazioni, Professor Draghi. Grazie. Thank you for your wise, clear and precise words. Por tus claras palabras, sabias palabras que van a resonar. Señoras y señores, vivimos momentos decisivos en los que se está definiendo el mundo y la Europa que vamos a vivir. Tiempos que requieren valentía, solidaridad y compromiso para afrontar los grandes desafíos. Europa se juega su futuro y si el futuro es nuestro mayor reto, el presente es nuestra principal tarea en la que no caben la inacción o parálisis ni la improvisación irreflexiva. El mapa geopolítico está cambiando. Europa debe recuperar la competitividad, buscar una posición preeminente en el tablero geopolítico y geoeconómico internacional. La voz de Europa debe oírse, porque es la voz de los valores que la representan y que no son otros que los presentes en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, y permítanme enumerarlos. La dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Son precisamente estos valores los que nos definen como sociedades libres, abiertas y plurales, los valores que definen lo que somos, los valores que definen lo que queremos seguir siendo, los valores que necesitamos perseverar, preservar y defender. El alma de Europa son sus ciudadanos, por eso todas las políticas tienen que situarlos en el centro de su acción. Europa se construye día a día, es un proyecto vivo, en constante evolución, y ahí está su fortaleza, porque los europeos pueden decidir qué Europa quieren en un mundo que está cambiando. Europa debe saber dar respuestas actuales y realistas a los desafíos actuales. Y es el momento. Nosotros construimos Europa, pero a la vez Europa nos construye. El reto es hacerlo eficaz, viable y sin apearnos de esos valores esenciales y fundacionales. Sabemos que la defensa de la democracia comienza con la participación de los ciudadanos. Tras las recientes elecciones europeas va a comenzar la 10ª legislatura, periodo en el que habrá que hacer frente a desafíos muy grandes,
tanto internos como externos. Una legislatura que puede transformar el club comunitario, que va a suponer una reformulación de estrategias. Se espera con mucha atención, presidente Draghi, conocer detalladamente su informe sobre la competitividad europea, sobre todo cuando ya ha avanzado que se necesitará una asociación renovada entre los Estados miembros, una redefinición de nuestra Unión que no sea menos ambiciosa que la que hicieron los padres fundadores hace 70 años. Gracias por su anticipo de hoy. Nos ha hecho, en términos, como dicen los jóvenes, un spoiler. Y entre esos padres fundadores se encontraba el gran Alcide de Gasperi. El próximo 19 de agosto se cumplirá el 70 aniversario de su muerte. A De Gasperi, fundador y referente de este gran proyecto de valores que es Europa, debemos la idea de que el futuro no se construirá por la fuerza ni por el afán de conquista, sino por la paciente aplicación del método democrático, el espíritu de consenso constructivo y el respeto a la libertad. Democracia, consenso constructivo y libertad eran para él los tres pilares sobre los que construir nuestro proyecto común. Hoy su ideario cobra una nueva vida y vigorosa vigencia y debe servirnos de faro y guía en tiempos como los que estamos viviendo. Señoras y señores, las palabras importan y hoy estamos aquí escuchándonos. El lunes pasado, en un acto, me refería precisamente a la necesidad, en este contexto, de retomar algo tan fundamental como la conversación. En estos tiempos, volvamos al verdadero valor de las palabras. En algún momento, entre 1313 y 1321, Dante Alighieri escribió el último verso de la Divina Comedia. Dante finaliza cada una de las tres cánticas utilizando la palabra estrellas como forma de esperanza. No dejemos de mirar a las estrellas de la bandera europea que simbolizan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa. Las realidades existen porque alguien las soñó primero. El sueño europeo sigue siendo nuestra mejor realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Majestad. Y gracias a todos los asistentes a esta ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V en su 17ª edición. También a todos los que nos han seguido por televisión y a través de las redes sociales. Para cerrar el acto vamos a escuchar de nuevo, todos en pie, el himno de Europa, interpretado por la soprano Delia Gúndez, acompañada por el cuarteto de cuerda de la Orquesta de Extremadura. Finalizado el himno, les voy a pedir que permanezcan en sus asientos y sigan las instrucciones del personal de protocolo para abandonar la iglesia. Desde Extremadura, desde Yuste, desde el corazón de Europa, feliz día a todos.
Sí. Todavía. Central con mi compañero. Pasillo central con mi compañero. Pasillo central. Ahora podéis ocupar la parte de las sillas. ¿No me queda nadie ya? ¿No me queda nadie? Tenemos ahora dos fotos de familia de la mesa presidencial y luego se ¿Ha venido algo la salud? Estabais aquí jugando con las dos. Pero estuvieron muy bien. Súper simpático.
Yo creo que sí. Hay que... Vamos a ver. La foto, ¿cómo hacemos ahora? Sí. Las especies. Creo que el tiempo es inexorable. Vamos saliendo. It was the bigger estás tú, abre todo conectado, perfecto, pues. Para eso no pongo un operador aquí.
humble. Yeah, that's right. Very humble.